Mamá huele rico. Abre la boca, come un bocado rápido, no dejes que la abuela lo vea. Joder, te estás buscando la muerte. ¿También ustedes tienen derecho a comer esta carne? ¿Las reglas se las comió un perro? Mamá, el niño solo tiene hambre por el olor, no te enojes. Tampoco ustedes tienen derecho a comerla. Yo. Quítate, eres muy torpe con las manos. No arruines mi carne. No estés aquí molestando, saca los platos y prepara la cena. Papá, la carne está muy tierna, come más. Los platos buenos de esta casa solo pueden ser tocados por los hombres. Es la regla transmitida por los antepasados. ¿Qué regla? ¿Qué normativa? ¿Un niño de 3 años no puede ni comer un bocado de carne? Hijo mayor, ¿por qué volviste temprano? Ni siquiera avisaste. Hijo mayor, ¿qué aspecto tienes? Entrad de una patada a la puerta. ¿Todavía tienes respeto a los mayores? ¿Todavía tienes respeto por las reglas? Nan, sé buena, papá volvió. Papá está aquí. Hijo mayor, ¿qué actitud es esta? ¿Quieres rebelarte? Bestia, ¿qué vas a hacer? Come. Nan tiene hambre, come carne. Papá, está rico, la carne está rica. Nan, ¿qué te pasa? Aguanta un poco, papá te va a curar la herida. Yo gano dinero solo para que tú y la niña comamos hasta saciarnos. Y tengamos ropa abrigada. De ahora en adelante en esta casa, si alguien se atreve a no dejaros comer, yo le rompo el fuente de ingresos. Mamá, tengo sueño. Tu ropa está rota, vete a dormir primero. Esta noche la arreglo. Sé buena, aprende bien, cuando crezcas podrás bordarlo tú misma. No es solo coserlo, hay que modificarlo. Ponte esta. ¿Esto lo remendaste tú? No es remendar, es modificar. Prueba a ver si te queda bien. Bájame rápido, Nan todavía está durmiendo. Hermano Lu, ¿dónde conseguiste este atuendo? Mi mujer lo modificó para mí. Hermano, ¿me vendes esta ropa? Te doy 20 yuanes. Lárgate. Es hecha a mano por mi mujer, no la cambio ni por una montaña de oro. Hermano, esta ropa suya. ¿Es mercancía nueva de la feria de Cantón? Este corte, este bordado. Es increíble. Te doy 50 yuanes, quítate la ropa y el dinero es suyo. No se vende, lo hizo mi mujer, es único en el mundo. Hermano, si cambias de opinión, ven a buscarme a la pensión de la estación cuando quieras, esta habilidad es increíble. Si se puede producir en masa, definitivamente ganarás mucho dinero. Papá, Nianer. Hoy alguien me ofreció 50 yuanes por esta ropa que hice. Yo no sabía que eras tan talentosa antes. Cuando consiga el dinero en este viaje, nos mudamos de este maldito lugar. Si quieres hacer ropa, te compro una máquina de coser. Si quieres abrir una tienda, te la compro. MMM. Aviso urgente del equipo de Luge, el envío del sur tiene que salir antes de lo previsto. Dicen que tienes que salir esta tarde. Entendido, voy a recoger mis cosas y salir enseguida. Este viaje me llevará como mínimo 15 días, como máximo 20. Dejo claro lo siguiente, lo que pasó anoche. No quiero que vuelva a pasar. Cuando vuelva. Siento que a Nianer y a Nan les falta ni un pelo. O si sufren cualquier injusticia, esta pared será el ejemplo de lo que les pasará. Es una locura, mamá, hermano está cegado ahora mismo. Por una mujer de otra familia, ya ni reconoce a su propia sangre. Por muy fuerte que sea Luceng, no estará en casa estos días. Las reglas de la familia Laolu, ¿desde cuándo? ¿Una nuera las va a romper? Tenemos que ponerla en su sitio.
Yo decía que porque tenía tanta confianza ayer. Resulta que acepta encargos a espaldas nuestras y guarda dinero oculto. Ya veremos con qué paga. Haciendo estas ropas tan extrañas. Todavía quiere ganar dinero fuera desobedeciendo las normas. Ni soñando. ¿Quién te dijo que eso es permitido? La nuera de la familia Laolu. Tiene que atender a su suegro y suegra obedientemente. El periodo de todas esas cosas. Remendando ropa a los demás. ¿No tienes vergüenza? Esas son las ropas de Wandama y Lisauci. Eso es todo lo que estás haciendo. Te lo digo bien claro. Lu Zeng no está. Yo sigo siendo quien manda en esta casa. Cerrad la puerta del patio. No le dejéis salir a ninguna parte. Que se quede aquí trabajando para mí. Tiene que partir toda esta leña. Y lavar toda esta ropa con agua fría. Nan, no te asustes. Cuando papá vuelva nos separamos de la familia. Creo que lo está fingiendo. Sí, creo que se merece un castigo. Claro que hay que darle una lección. Vaya, ¿por qué llueve de repente? Pero la ropa tiene que estar completamente lavada hoy sí o sí. Senian, ¿no eras muy capaz normalmente? Date prisa, si no la lavas bien, esta noche. Vosotras dormís en el patio. Mamá, llueve muchísimo, Nan se va a enfermar. ¿Puedo llevar a Nan a casa primero? Lavaré la ropa cuando deje de llover. ¿Ir a casa? ¡Qué descarada eres! Eres la nuera de la familia Laolu. Aunque caigan granizos, tienes que terminar el trabajo. ¿Por qué el mayor no está en casa? ¿No puedes soportar un poco de sufrimiento? Esa actitud tuya. ¿Para quién es esa farsa? Mis cosas. ¿Qué basura es esta que la guardas como un tesoro? Ah, ya veo. ¿Cómo te atreves a replicarme? Resulta que escondías estas cosas vergonzosas. Por eso estos años. Siempre has estado distraída. No, eso es una reliquia que me dejó mi abuela. Maldita seas. Golpeala. Golpeala con fuerza. Papá. Papá. Nianer. ¿Bestia? ¿No tienes ni un poco de decencia? Por una mujer. ¿Le das una patada a tu padre? No es algo fuera. Es lo correcto. ¿Qué actitud es esa? ¿Te atreves a levantarle la mano a un mayor? ¿Desgraciado desobediente? Senian vino a vivir conmigo. No a ser la sirvienta de tu familia Laolu. Sus reglas y más reglas solo sirven para torturar a la gente hasta la muerte. Mayor, estás loco. Por una mujer de otro apellido. ¿Te vas a rebelar? Rebelarme. Pues hoy me rebelo de una vez. ¿Nos independizamos? ¿Qué dijiste? ¿Independizarse? ¿Desgraciado? Nianer, nos independizamos. De ahora en adelante, nadie podrá volver a maltratarte. Si el cielo se cae, yo, Lu Zeng, lo sostendré por ustedes. Ya está. Aunque esta cosa de hierro está oxidada. Las piezas de dentro son de buen acero. Le puse aceite nuevo, cambié la correa. Y suena bastante bien. Pruébalo, a ver si te resulta cómodo. Gracias. No hay de qué. ¿No eres buena costurera? Ahora que nos independizamos. Viviremos de ese oficio. Hermano Lu, cuñada, les conseguí la mercancía.
Nianer, tenemos poco capital. Comprar tela a precio normal en la cooperativa no nos alcanza. Usé mis contactos de conductor de camión para conseguir un lote de tela de descarte barata del sur. Mono hizo un viaje largo al Cantón Fair y pasó por el almacén de una fábrica textil para conseguir estos productos defectuosos. Son de estas porque yo da igual. Hoy los sueltos. Se venden por kilo muy baratas. Mira a ver si te sirven. Hermana, esos sureños son muy astutos. La buena tela no se vende por peso. He revisado estas 7 telas. Algunas tienen un pequeño agujero. Otras tienen una gran mancha negra. Si se hacen prendas para vender, probablemente nadie las quiera. Si no hay más remedio, las cortamos y vendemos como trapos. No, todas son tesoros. Tesoros. El hilo de esta tela es de muy alta calidad en nuestra cooperativa de Insicen. No se puede conseguir. Este corte es evidente, pero si lo diseñamos en el costado de la pernera, con costura visible en el borde, y bordamos un clavel oscuro, no solo cubrirá perfectamente el defecto, Sino que se convertirá en una decoración única. si hacemos un traje tradicional Zonsan o una camisa con esta tela, sí sería basura. Pero sí, aprovechamos el efecto degradado de las ondas de agua para hacer un estilo amplio. Tendrá un gran sentido de capas. Vamos al mercado nocturno. Cintas. No temas, estoy aquí. ¿Por qué estos pantalones son tan anchos abajo? Parecen escobas. ¿Se pueden usar para salir? En serio. Y esa ropa parece un saco grande. El color es demasiado llamativo. Solo las chicas de mala vida. Lo usarían, ¿verdad? ¿Será que mi diseño es demasiado avanzado? La gente simplemente no lo acepta. ¿Qué hago? No te preocupes. Nianer, la ropa es un objeto muerto en el suelo, pero cobra vida cuando la viste. Les parece extraño porque nunca han visto algo realmente hermoso. Pero esto es demasiado raro. Ve a ponértelos. No puedo, no puedo. Con tanta gente mirando, me da vergüenza. ¿Qué vergüenza? Eres más guapa que una estrella de cine. Esta ropa está hecha a tu medida. Ve a cambiarte al baño público de al lado. Recuerda, eres mi esposa, la de Lucen. No tienes que bajar la cabeza ante nadie. Esa es la que vendía ropa antes. Es tan hermosa. Dios mío, esa ropa puesta. Resulta que se ve tan bien. Dame un pantalón como el que lleva. No empujen, no empujen. Quiero esa prenda roja. Cueste lo que cueste. Camarada, ¿tiene otros colores? Hagan fila, todos hagan fila. Al que empuje no le vendo. ¿Más de 300? ¿Acaso robó un banco? ¿Qué cosa preciosa puede hacer esa máquina de coser rota suya? Mamá, Senian puede ganar dinero haciendo ropa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Hacer ropa, ¿qué tan difícil es? Tampoco es más con la hilo. Nosotros también podemos hacerlo. Vamos a mercado nocturno, alcalde negocio. Pero no sabemos qué estilo de ropa hace él. Eso es fácil, busca a alguien que no conozca. Compra un pantalón suyo y lo traemos de vuelta. Cortamos según su modelo, compramos la tela más barata. Si él vende a 18, nosotros vendemos a 10. A ver cómo sigue fanfarroneando. Mamá, date prisa, esta noche tenemos que terminar 15 pantalones. Esta tela es dura como corteza de árbol. Ya se han roto 2 agujas de la máquina. Ella vende a 18, nosotros a 10, nos ahorramos 7 en el bordado. Con que se pueda unir, ya está bien. Compañero, ¿todavía tienes pantalones con bordado hoy? Vine temprano a propósito para esperarte. Sí, hice algunas tallas más. También tengo modelos de gabardina más suave. Los pantalones acampanados nuevos son bonitos y baratos, otros los venden a 18. Los míos solo cuestan 10. Dios mío, casi 8 yuanes de diferencia. Se ven similares, abajo son anchos.
Ese mocoso no sabe si vive o muere, se atreve a venir a arruinar mi negocio. Hermano Zen, no vayas. Ese tipo está robando clientes. ¿Cómo vas a vender la ropa que hiciste con tanto esfuerzo? La ropa no se puede juzgar solo por una forma a lo lejos. Esa cosa chapucera suya solo puede engañar a la gente temporalmente. Los clientes de verdad no se dejan engañar por esa basura. Los pantalones de ese tipo, ¿cómo pueden compararse con los que tú hiciste con tanto esfuerzo? Oye, Liu Hua, ¿dónde compraste estos pantalones? Abajo son tan grandes. Ah, esto. ¿Qué pantalones tan malos son estos? ¿Qué tela tan mala es esta? Se destiñó así, ni lavándolo se quita. ¿Es estafador? ¿Qué ropa negra y podrida vende? Esta señora hoy definitivamente lo va a hacer pedazos. Es él. Ayer fue ese cabrón. El que vendió los pantalones. ¿Ustedes qué hacen? Si quieren comprar ropa, hagan fila. Mira la basura que vendes. Ni siquiera llevo medio día puestos. Ya se rompieron por el costado. Me hiciste quedar hoy frente a toda la gente del taller. Totalmente humillada. Devuélveme el dinero. Tienes que devolverlo. Y además págame por los daños morales. Devuélveme el dinero. Mi pierna se puso negra con tu tela rota. Devuélveme el dinero. Si no, hoy mismo te llevamos a la comisaría. Te denunciamos por especulación. Devuelve el dinero. No me busquen a mí. Yo no sé hacer ropa. Ella es mi cuñada mayor. Estos pantalones me los enseñó a hacer ella. El patrón también los saqué de ella. Si quieren que les devuelva el dinero o ajustar cuentas, búsquenla a ella. Ella es la maestra original que vende este tipo de pantalones. ¿Acaso esa que vende a 18 también son esas porquerías engañosas? Es posible. Son de la misma familia. Seguro que son de la misma calaña. Bribón. ¿Te atreves a echarle lodo a tu cuñada? Hermano, me equivoqué. No eres. Suéltalo, no te manches las manos. Señora, ¿podría prestarme esos pantalones rotos suyos? ¿Sí? Estos pantalones suyos. Las costuras no tienen ningún tratamiento, con un tirón se deshacen. Esto se llama técnica de remate, incluso si los cepillas. Nunca se deshilacharán ni se abrirán. La entrepierna es donde más fuerza se ejerce. Él no dejó espacio de movimiento, costura simple. La buena ropa protege a la gente, no es para hacerte quedar mal delante de los demás. Lo barato sale caro. Hermana, disculpa, antes te culpamos injustamente. Con tu habilidad, 18 yuanes no son nada caros. Dame uno. Oye, podemos hablar bien, ¿no? Lo he pensado, quiero alquilar un local. Abrir una sastrería de verdad, colgaré mi propio letrero. Se llamará Nian. Quiero que todo el pueblo sepa. Que vestir ropa de la marca Nian es calidad, es prestigio. Bien. Si mi esposa quiere abrir una tienda, aunque sea bajar las estrellas del cielo, yo te allanaré el camino. Dueño Nian, ¿puede hacer los trajes de las estrellas de Hong Kong y Taiwán que salen en los carteles? Por supuesto, sí. La mayor característica de nuestra tienda. Señora Wang, la mayor característica de nuestra tienda. Es el corte a medida. Señora Wang, déjeme tomarle las medidas. Su estructura ósea es proporcionada, solo tiene un poco de carne en la cintura y el abdomen. Un traje recto le daría volumen. Con hombreras finas y hombros verdes. Se puede disimular la grasa, lucir ágil y esbelta. Ay, dueño Nian, tienes un ojo demasiado agudo. Hazlo como dices. El dinero no es problema. Listo. Gracias. Hermano Zen, ¿de verdad compramos este camión? Lo compramos. Está registrado a mi nombre, Lucen. Nianer, de ahora en adelante no trabajo para la flota. Yo seré mi propio dueño del camión, especialmente para traerte telas de Guangzhou. Pero Guangzhou está tan lejos, es muy peligroso que conduzcas solo. ¿Y qué es yo? ¿Sabes cómo velocidad? Con tal de que puedas hacer la ropa más bonita. Atravesaría incluso la guarida del dragón y la cueva del tigre. ¿Qué porquería es esta que hiciste? ¿Cómo se puede comer? Si no te gusta, hazlo tú mismo. Ese desgraciado ingrato del mayor. No manda ni un centavo a casa. ¿Cómo se supone que vivamos así? Cállate. No menciones a ese desgraciado.
Viejo Lu, escuché que tu hijo mayor abrió una gran sastrería en la calle Eping, el negocio está que arde. Se gana decenas de yuanes al día, ja. ¿Qué sastrería? Es un negocio vil de especulación. Ya no reconozco a ese hijo mío, Milao Er. En el futuro, entrará en una fábrica estatal como cuadro. Ay, tío Lu, fumando solo y amargado. Tío Lu, oí que su hijo mayor ahora está forrado. Abre una tienda enorme, compra un camión enorme, pero no le da ni un centavo a usted. Eso no está nada bien. No me hables de esa bestia. Yo no quiero su dinero asqueroso. Usted es un hombre de principios, tío. La verdad es, tío. Hoy en día, al osado le va bien, al cobarde le va mal. Si quiere ganar mucho y dar la talla, ¿para qué depender de otros? Tengo un negocio que da mucha plata. ¿Le interesa? ¿Qué negocio? En la fábrica de ladrillos abandonada al oeste de la ciudad, hay un local. Con su cerebro, lo que gane en una noche supera lo que su hijo mayor gana en medio año manejando. Si anda corto de dinero, le presto 50 yuanes de capital. Si gana, es suyo. Si pierde, es mío. Será para hacer amistad. ¿Bien? Acepto. La banca se lo lleva todo. Esto no puede ser. Esta vez seguro hubo un error. Présteme otros 100. En la próxima seguro recupero todo. Tío Lu, prestarle dinero, sí. Pero tiene que conocer las reglas, 9 prestados, 13 devueltos. Firme y ponga su huella. Viejo, en 3 días. 2000 yuanes, capital más intereses, hay que pagar todo. Si falta un centavo. Le corto la mano a su hijo y le quemo esta choza. Ah, viejo desgraciado. ¿Qué hiciste afuera? Vas a matar a toda la familia. Suéltame. ¿Me vas a regañar? Si no fuera por ti, mujer derrochadora. ¿Qué echaste al mayor? ¿Crees que yo iría a buscar dinero afuera? Te mereces una paliza. Atreverse a meterse en asuntos de hombres. No finjas estar muerta aquí. Levántate ahora mismo. Ve a la calle Eping, a esa maldita sastrería. Busca a Lucén, ese maldito. Yo lo parí, su vida me la debo a mí. Ahora que gana mucha plata y su padre tiene deudas. Tiene que pagarlas. Esto es para mi hijo mayor. Pronto va a la universidad. A mi hijo mayor le encanta tu ropa. Dueño Nian, tu habilidad es increíble. El traje que me hiciste la última vez. Hasta la líder mujer del condado dijo que era muy chic. Me preguntó en qué gran almacén lo compré. Usted tiene buena base, con todo se ve bien. Yo solo puse la cereza en el pastel. ¡Qué bonito! Senyan, sal aquí ahora mismo. ¿De dónde salió esta loca mendiga? ¿Cómo te atreves a decir esas porquerías? Tú eres la mendiga. Toda tu familia son mendigos. ¡Ay, Dios mío! Vengan a ver a esta zorra desalmada. Se llevó a mi hijo, nos separó de nuestra propia carne y sangre. Ahora tiene una tienda grande y gana mucho dinero. Pero deja que nosotros, los viejos, pasemos hambre y nos acosen los acreedores. Disculpen a todos hoy. Hay un asunto personal que atender en la tienda. Por favor, vuelvan mañana. ¿La ropa que les gustó hoy? Mañana se la dejo a las señoras con un 10% de descuento. ¿Ya terminaste? Si no, a la izquierda hay un cruce. Allí hay más gente, puedes seguir con tu teatro allí. No ensucies mi piso. Te voy a matar, maldita. Rápido. Entrégame el dinero que ganó Luceng. Tu suegro tiene una deuda de 2000 yuanes. Van a quemar la casa. ¿Por qué no pagan ustedes nuestra deuda? Ay, maestro Lu, por fin llegaste. Ve rápido. Hay una loca causando problemas en la tienda de tu mujer. Te voy a matar. ¡Ay! Si vuelves a tocarla, lo vas a ver. Animal, embrujado por esa zorra. Con tanto esfuerzo te crié, y ahora proteges a tu mujer. ¿Quién me protege a mí? Tu padre fue estafado afuera. Debe 72.000 yuanes de préstamos usureros.
Van a matarme con cuchillos. Soy tu madre. Ahora tienes dinero para comprar camiones y abrir tiendas. ¿Y no te importa si vive tu propia madre? Desagradecido. 2000 yuanes no es poca cosa. No importa qué, es la madre biológica. Ella es solo la nuera. ¿Acaso es más cercana que tu propia madre? Mamá, deberías preguntarle a papá. No te atreves a enfrentar a tu marido, pero vienes a torturarnos a nosotros. ¿Qué es lo que quieres? Pregúntate a ti misma con la mano en el corazón. ¿Quién te puso esas heridas en la cara? ¿Fui yo? ¿Fue Senyan? Fuiste tú. Ese hombre egoísta y mezquino. ¿Crees que no me atrevo a tocarte? Lo serviste toda la vida, le diste hijos. ¿Qué obtuviste a cambio? A sus ojos, vales menos que un perro guardián. Fuiste su esclava toda la vida. Sufrí mucho, pero no me atreví a resistir. Por eso solo pudiste descargar tu rencor en Senyan, que también es mujer. ¿Crees que oprimiendo a Senyan tendrás estatus? Me lo busqué. Nianer. ¿Fui demasiado cruel? No, solo despertaste a alguien que fingía dormir. Si realmente pudiera regañarlo para que despertara, eso sería verdadera piedad filial hacia él. Si sigue obstinado y no se da cuenta, también es su propia elección. ¿Y contratan a divorciadas? Esta sastrería es nueva, nunca había oído que solo contraten mujeres. ¿Qué está tramando la jefa Nian? Esto es una locura, no contratar a hombres baratos. Hermana Chen, veo que en la solicitud pusiste que en el equipo de producción hacía ropa para la aldea. Sí, sí. Jefa Nian, solo sé usar esas máquinas de pedal más antiguas. Solo hago pantalones rectos y chaquetas de tela basta. Esas ropas modernas de su tienda, me temo que no podré aprender. Tengo máquinas de coser, puedo enseñarte, solo si estás dispuesta a esforzarte. Veo en tu archivo que estás divorciada. Criando a 2 hijas sola. Tu marido despreciaba no tener un hijo. Borracho, casi mata a la hija mayor. Realmente no podía seguir así. Te lo ruego, contrátenme. Con que les dé de comer a los niños, aguanto cualquier sufrimiento. Hermana, ¿qué haces? Levántate rápido. Hermana Chen, recuerda esto. En mi tienda no hay pecadoras divorciadas, solo trabajadoras que comen con sus propias manos. Contrato solo mujeres porque yo pasé por la lluvia. Así que quiero dar un paraguas a personas como tú. Lo hago. Hasta te vendería mi vida. Esto, primero debemos cortarlo en un rectángulo. Primero veamos el primer carácter. Ja 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 ja. Tú misma sufriste injusticias de los hombres y no te atreviste a resistir. Tu marido. ¿Qué buscas en realidad? ¿Qué buscas? Esta es la familia que busqué toda mi vida. ¿El dinero? Saca el dinero ya. ¿No oyes? ¿Te quedaste muda? ¿Lucen te dio el dinero? ¿Estás intentando quedártelo? No hay dinero. No me dio ni un centavo. ¿Qué? ¿Inútil? Te mandé a cobrar. Si no traes el dinero, ¿para qué te mantengo? Esos 2000 yuanes. Mañana es el plazo final. Zhao Dekai y su gente dijeron, no van a dejar esto así. ¿Quieres verme muerto? ¿Estás loco? Pégame. Si tienes huevos, mátame hoy. Si me matas, tú le darás tu vida a Zhao Dekai. Tú, cobarde que solo se hace el valiente en casa. Eres insoportable. Papá, mañana es el plazo final. Zhao y Ushuaia, cumplen lo que dicen. No tenemos para pagar. ¿Esperamos a que actúen? Tranquilo, el cielo no se cae. Si ese viejo no trae el dinero,
Solo queda el último paso. El último paso, vender la casa. Esta tarde, fui a escondidas al pueblo a buscar a Zhao Ertiao. Acepta ser intermediario. Nuestra vieja casa. La hipotecamos al dueño de la fábrica de ladrillos del sur, el señor Wang. La casa tiene buena ubicación, es grande. El señor Wang ofrece 2.500 yuanes. Esta casa vieja es la raíz que los antepasados de la familia Lu nos dejaron. Y es mi único refugio en este mundo. Pero papá, si vendemos la casa, ¿dónde viviremos? ¿Dónde? Con 2.500 pagamos los 2.000. Quedan 500. Suficiente para ir a Guangzhou. Allá el oro está por doquier. Con mi cabeza y tu astucia. ¿Qué tan difícil será empezar de nuevo? Ir a Guangzhou. Buena idea. ¿Y mi mamá y la abuela? Llevarlas sería una carga. Tienes razón. Mi mamá es pesada y anticuada. Llevarla al sur nos daría vergüenza. Mañana temprano firmamos el contrato. Tomamos el dinero y rápido a la estación. Tío Lu, la hora ha llegado. El señor Zhao trajo al señor Wang a reclamar la casa. Ja, ja, ja. Señor Zhao, señor Wang, por fin llegaron. Miren la casa cuanto quieran. Ladrillos turísticos heredados de Lu. Valen 2.500 seguro. Está un poco vieja, pero la ubicación es aceptable. Derribarla y construir 2 pisos se puede. Basta de charla. Muéstrenme la escritura. Firmen y sellen. Dinero por casa. Esta tarde traeremos gente para demoler. Viejo, ¿qué haces aquí? Métete dentro. Tío Lu, ¿tu mujer se ha vuelto loca? No hagas perder el tiempo al jefe Wang. No te preocupes, jefe Zhao. Si esta idiota se atreve a causar problemas, hoy mismo le rompo las piernas. Ah. ¿Qué vas a hacer? Baja ese cuchillo. ¿Quieres vender esta casa? Coge el dinero y llévate a tu hijo inútil al sur a vivir bien. ¿Qué tonterías dices? Esta casa es de la familia Lao Lu. La vendo si quiero. Tú, una mujer de otro apellido, ¿qué sabes? Lárgate de aquí. ¿Una mujer de otro apellido? Ja, ja, ja. Muy bien, una mujer de otro apellido. Me casé con tu familia Lao Lu a los 18 años. Te di 2 hijos. Me levantaba antes del amanecer todos los días. Encendía el fuego, cocinaba. En 30 años, me convertí en una suegra malvada peor que una bestia. Tienes deudas de juego. ¿Quieres huir? Vendes mi casa. A tus ojos. Valgo menos que un perro que crías. Mamá, estás loca. Solo vendiendo la casa podremos vivir. Baja ese cuchillo. Cállate. Eres un desagradecido egoísta. Te crié con mi propia leche y comida. Prefiero quemar esta casa antes que dejar que vosotros, bestias, viváis felices. Quitadle el cuchillo. El jefe Wang espera para firmar. Vamos. Os parto a todos, cabrones. ¿Quién se atreve a tocar mi casa? Hoy mismo me lo llevo al infierno conmigo. Loca, está loca. La vieja está loca. Jefe Wang, Zhao Ertiao. ¿No queríais comprar la casa? Vamos. Firma, Lu Dafu. Si hoy te atreves a firmar esto, mi primer corte será tu mano derecha. No firmo. Mala suerte. ¡Qué maldita suerte! Zhao Ertiao, ¿qué clase de trabajo es este? No compro esta casa. Jefe Wang, Lu Dafu. Si la casa no se vende, esos 2.000 yuanes. Los calcularemos de otra manera. Espérame, cabrón. Puedes esconderte hoy, pero no mañana. Fuera. Tú, mujer loca. Papá, espérame. Pide prestado. ¿Vosotros merecéis comer carne? ¿Se lo comieron los perros las reglas? Solo te pedí prestada una cebolla. ¿Para qué? Mira cómo va. Arreglada como una flor todo el día. No sé para qué.
Sobrevive, aunque sea como un perro, tienes que sobrevivir. Miren, ¿no es esa malvada mujer de la familia Laolu? Ludafus escapó con su hijo pequeño. La dejó en casa esperando la muerte. Bien merecido. El mal tiene su castigo. Hermano Lu, este lote de tela vaquera traído de Guangzhou. La tela es increíble. Al jefe Nian le encantará. Fui yo quien destrozó esta felicidad familiar. En 1000 pedazos. ¿No fue suficiente con lo de ayer? ¿Es esa persona de nuevo? Me mandó a pedirle otra vez. Antes de que me enoje. Fuera de aquí, ahora mismo. Mi vista no falla y mis manos son firmes. ¿Necesitan a alguien para cortar hilos en la tienda? No quiero salario, solo un plato de comida. Aquí no falta gente. No finjas pena aquí. Sabes muy bien cómo tratarse antes. Vete rápido. Bien, me voy. No ensuciaré más su lugar. Espera, Nianer, confía en mí. ¿olvidaste la fábula del granjero y la serpiente? Cada prenda aquí se vende muy cara, así que Mis exigencias en la confección son extremadamente rigurosas. no puede haber ni un solo hilo sobrante en la ropa. La hermana Chen y las demás cobran por pieza. Si trabajas bien, tú también podrás. Pero si te atreves a dañar un solo hilo en mi ropa, ¿O causar problemas en la tienda? yo, Senyan, te echaré personalmente. Sin piedad. ¿Entendido? Sí, entendido. Hermana Chen, llévala al patio trasero a lavarse la cara. De paso, ve a la tienda de bollos al frente. Compraré 2 cestas de bollos de carne y un tazón de leche de soja caliente. Cóbramelo a mi cuenta. Claro, jefe Nian. Si necesitas algo, dilo, iré a comprártelo. Ven, come caliente. Sé que no has comido. Te lo compré especialmente. Come, rápido. Si se enfría no estará bueno. Aunque sea por Senyan. Por la comida que me dio hoy, debo trabajar duro. Nianer, ¿tú, para qué tanto? La ayudo porque pudo dejar atrás toda su dignidad. Y entrar aquí porque ayer pudo, por la vieja casa, levantar el cuchillo de cocina contra el hombre que la maltrataba. Antes era una mala persona. Por culpa de esas reglas feudales devoradoras. Pero ahora ella quiere volver a ser una persona decente. No podemos usar las reglas para oprimir a los demás. Pero cuando una mujer asustada y sufriente Quiere levantarse con sus propias manos. No me importa pasarle unas tijeras. Nianer. Poder casarme contigo en esta vida, Lucen. Es la bendición de varias vidas. Hermana mayor, descansa un rato. Este trabajo no tiene prisa. Si te lastimas las manos y se pegan a la tela, será difícil lavarlas. No pasa nada. Estos huesos viejos míos son muy resistentes. Descansar me duele todo el cuerpo. Ay, la tela de tu tienda tampoco es gran cosa, ¿eh? Mejor voy a ver a otra tienda. ¡Alto! Vieja, ¿qué estás gritando? Esta mano la pasaste 3 veces por la mesa de corte, la última vez. La manga se enganchó, un trozo de seda roja. Esa tela la planchó anoche la dueña Nian. Un pie cuesta 10 yuanes. Vieja ladrona sinvergüenza. Te atreves a robar en nuestra tienda. Devuélvelo. O ahora mismo te llevo a la guardia de seguridad. Estás calumniando. ¿Con qué ojos viste que robé? Una vieja inferior que corta hilos. Te atreves a acusarme falsamente. Con mis 2 ojos lo vi. ¿Crees que estas décadas que he vivido son en vano? Con las manos en la masa. ¿Qué más tienes que decir? ¡Puaj! Vestida como una persona decente. Haciendo trabajos bajos de ladrona. ¡Fuera!
Si vuelves a poner un pie en esta tienda, te rompo las piernas. Ay, hermana mayor, hoy de verdad te debemos mucho. Si no fuera por tu buen ojo, si se perdía esta tela. Vendiendo a todos nosotros no podríamos pagarla. Nada, nada. Es que no podemos dejar que abusen de nuestra tienda. Vengan, denle las gracias a la hermana mayor Chen. Mamá. Este mes cortaste casi 1000 hilos. Y además, protegiste la tela importada de la tienda para que no la robaran. Este es tu salario, 20 yuanes. Mujer derrochadora. Dueña Nian Nian. ¿Puedo pedir una hora de permiso? Por supuesto, el tiempo es tuyo. Miren. ¿No es esa la mujer abandonada de Luda Fu? Dicen que Luda Fu se llevó al hijo menor. Y el dinero y se fue al sur a hacer fortuna. La dejó sola en la casa vieja. Yo creo que... Ahora seguro ni siquiera tiene para comer. Viene aquí a mirar con envidia. Camarada, ¿me haces el favor de alcanzarme estas cintas rojas para el pelo? Eso es de Shanghái. Cuesta 20 centavos el par. No se regatea. No regateo. Camarada, deme otra caja, que sea de la fecha más reciente. De jazmín. Esta crema cuesta 1.5 yuan la caja. Nan Nan, no tengas miedo. La abuela antes era mala. Pero esto lo compré con mi propio dinero. Una cinta roja para que Nan Nan se ate el pelo. Gracias, abuela, no te guardo rencor. Mamá dice que quien reconoce su error y lo enmienda es un buen niño. La abuela también es un buen niño. La abuela no es una buena abuela. Sé que las maldades que hice antes no se borran con una caja de crema. Ni siquiera espero que me perdones. Huele muy bien, me gusta. A partir de mañana, no solo cortarás hilos, también aprenderás a usar el pedal. ¿La ropa de aquí se venderá en el condado? En la ciudad, incluso en todo el país, si estás dispuesta a aprender. Tu salario solo aumentará, no te defraudaré. Sí, aprenderé. Aprenderé con todas mis fuerzas. Hermano, ya llegaste. Mamá cobró hoy. También le compró una cinta roja a Nan Nan. Mamá, no vuelvas a la vieja casa esta noche. Alquilé una habitación. En la esquina trasera de la sastrería. No es grande, pero está limpia. Bien. Me mudo esta noche. Jefe Nian, el gran almacén del condado. Llamó de nuevo para apurar el pedido de trajes de primavera del mes pasado. Dicen que tienen prisa por ponerlos a la venta y preguntan si podemos entregar la mitad este fin de semana. Diles que no podemos para el fin de semana. Los accesorios para las sombreras de esos trajes. Aún los estoy esperando de Guangzhou. Si el producto final no tiene el corte adecuado, prefiero guardarlo que dañar la reputación de Nian. Dile al comprador de la ciudad provincial que aceptamos el pedido. No solo lo aceptamos, podemos adelantar la entrega. ¿Cómo es posible? A menos que de la noche a la mañana. Conseguimos cientos de manos. Entonces busquemos cientos de manos. Construir una fábrica. Comprar terreno y construir una nave. Comprar maquinaria industrial en cadena. Sí, hoy fui a las afueras.
La fábrica de tractores Estrella Roja. Tiene un viejo almacén abandonado. Quiero alquilarlo y convertirlo en el taller de confección más moderno. Hermano, si la fábrica se construye, nuestra capacidad aumentará 10 veces. Hecho. Si antes pude volcar la mesa de la vieja casa por ti, hoy puedo abrir un agujero en el cielo de Insicen por ti. No te preocupes por el terreno y los permisos. Yo me encargo de eso. Si falta dinero, hipoteco la flota de camiones. Nianer, tú ponte manos a la obra. Si el cielo se cae, tu hombre lo aguanta. Jaja, gracias, hermano mayor. Mientras estés dispuesto a aprender, podrás mantenerte. ¿Qué clase de cosa es esta que has hecho? Señora Lu. Esta camisa solo tiene la costura interior del puño, desviada menos de medio centímetro. Ni se nota al ponérsela. Si la rompe, tengo que pagarla. No se nota. ¿Me tomas por tonta? ¿Crees que la ropa es para ciegos? La ropa de Sensi, aunque la lleves del revés, las puntadas interiores deben estar rectas. Es la regla. Eso es demasiado exigente. Otras fábricas venden ropa hasta con agujeros parchados. ¿No está buscándome las cosquillas? Te digo que esta prenda no es solo un trozo de tela. Es el sudor de la jefa Nian, el sustento de todas nosotras en la fábrica. La reputación de la jefa Nian la ganó con su vida. ¿Quién se atreve a engañar a Senian? Yo seré la primera en oponerme. Descontarte el sueldo es el precio por arruinar la reputación. Pero el dinero de esta prenda arruinada, yo te lo pago personalmente. A partir de hoy, que todos lo recuerden. Aquí, o perfeccionan su oficio al máximo, o se largan pronto. Hermanos, al sur a Cantón, al norte a la capital. A partir de hoy, la mercancía de la fábrica de ropas en sí. Nuestra flota la transporta toda. Al camión. Lárgate, lárgate, vete ya. Esto no es un albergue. Yo busco a mi hermano. Hermano, por fin te veo con vida. Hermano, me equivoqué, de verdad lo sé. No valgo nada. No debí querer vender la casa, no debí abandonar a mi madre. Hermano, te lo ruego, dame algo de comer. De verdad no quiero seguir mendigando, hermano. Aquí no mantengo a zánganos inútiles. Hermano, no soy un zángano, puedo trabajar, te lo suplico. Ahora eres tan rico, con solo un poco me salvas la vida. Soy tu hermano de sangre. Hermano de sangre. Cuando vendieron la casa y huyeron, dejando a su propia madre sola en casa. ¿Pensaste que era su hijo de sangre? Mono. En el lugar del hermano Lu, Tírale el mono de trabajo más viejo y roto. A partir de las 5 de la mañana de mañana. Lo asignaré al grupo de carga y descarga del almacén 1. Para trabajar junto con esos peones subcontratados. a mover y descargar. ¿Te parece demasiado duro y no quieres hacerlo? Si no quieres, la puerta está ahí. Largo de aquí ahora mismo. Continúa mendigando. Lo haré, lo haré. Gracias, gracias, jefe Lu, por darme de comer.
¿Te parece increíble que yo vista así? Pero luego, mi nuera Sennian me entregó unas tijeras. Me hizo entender una verdad. Una mujer no se muere si se separa de un hombre. Sin tu yugo, finalmente vivo como una persona. ¿Sabes? El día que te fuiste, Dr. Lu, me quedé en la puerta principal, pensando. Si la casa se perdía, yo tampoco podría seguir viviendo. Pero incluso si me moría, sería un fantasma de la familia Lu. Este abrigo, este reloj en mi muñeca. Ninguno lo diste tú. Lo conseguí con cada puntada. Cada puntada, ganada con dignidad. Y tú, por tu patética vanidad. Por tus reglas estúpidas de superioridad masculina, abandonaste a tu esposa e hijo. Te fuiste con el dinero, pensando que serías un señor afuera. Pero terminaste siendo un cerdo gordo para que otros te maten. Mamá, ¿qué dijo el doctor? ¿Qué puede decir? Hemiplegia, infarto cerebral extenso. No se puede curar, solo se mantiene con medicamentos. Para asegurar que no se muera, eso es todo, dijo el hospital. Cuando lo trajeron de vuelta, no tenía un centavo. Ya debía 2 días de gastos hospitalarios. Si hoy no paga, lo tirarán al pasillo. Ahora lloras. Cuando te llevaste el dinero de la venta de la casa. Dejaste a mi madre sola en casa, esperando la muerte. ¿Por qué no lloraste entonces? Cuando insultaste a Nannan llamándola inútil. ¿Por qué no lloraste? Estos gastos médicos. Y tus futuros costos de hospitalización y enfermeros. Yo, Lucen, puedo pagarlos. Pero primero. Esa regla devoradora de la familia Lu queda abolida para siempre. Nadie en esta casa es superior a nadie. Sennian y Nannan. Si te atreves a tener el más mínimo pensamiento irrespetuoso hacia ellas en la habitación, cortaré todos tus medicamentos. Segundo. Mi madre ahora es una empleada independiente, no te debe nada. De hoy en adelante, no puedes darle ni una orden. En nombre de esposo. Para cagar y mear. Habrá un enfermero hombre que yo pagaré para atenderte. Pero mi madre. Nunca más volveré a vaciar tu orinal ni lavar tu ropa interior. Tercero, te privo de todo derecho a opinar como mayor en esta familia. Ahora, para nosotros, solo es una persona que mantenemos por obligación legal. ¿Entiendes claramente estas 3 condiciones? Me equivoqué, de verdad me equivoqué, me equivoqué. Usa la mejor medicina para él, pero solo asegúrate de que siga vivo. De acuerdo. Mamá Nianer, el aire aquí no es bueno, volvamos a casa. Sí, a casa. Gracias, de verdad lo lograste. No solo nos cubriste con un cielo, sino que también dispersaste esa nube oscura que siempre estuvo sobre nuestras cabezas. Esto apenas comienza, se rompió la regla de la familia Laolu. A continuación, nosotros. Debemos hacer que las reglas de la fábrica de ropa Sen establezcan el mercado nacional. Para las fábricas de ropa privadas en el interior a mediados de los 80, los pedidos de exportación eran oro caliente, con grandes ganancias. Podían ganar divisas escasas para el país y, al lograrlo, destacar en la provincia. Abrir el mercado internacional. Jefe Nian, el último lote de tela principal enviado por la red acaba de ser llevado al almacén por el equipo del jefe Lu. Una vez que cortemos este lote de tela, nuestro progreso Se completará 2 días antes. Ábrelo y ponlo en la máquina de inspección de tela de inmediato. Alto. Abre los otros rollos también. Más de 1,000 prendas. Estos desalmados, ahora mismo llevo gente a Cantón. A destrozar sus tiendas. No hay tiempo. Ir y volver a Cantón toma al menos una semana. El plazo de entrega solo tiene 10 días, incluso si los destrozamos. No podremos entregar la mercancía y aún tendremos que pagar la multa. Nos arruinarán. No entremos en pánico. Si el cielo se cae, los altos lo sostendrán. Nianer. ¿Estas 3 toneladas de tela no están completamente arruinadas? Las partes con defectos no se pueden usar. Pero la buena tela de adelante y atrás, cortada, aún puede hacer abrigos. Siempre que la inspección manual sea lo suficientemente detallada, podemos minimizar las pérdidas. Pero mamá, solo hay 2 máquinas de inspección de tela con luz fuerte. Solo confiar en las máquinas, 10 días no son suficientes para revisar todo. ¿Quién dijo que solo con máquinas? Las obreras del turno 1, 2 y 3 del taller. Dejen de inmediato el trabajo secundario y reúnanse todas en el almacén. Traigan todas las bombillas blancas de la fábrica aquí. Revisen pulgada por pulgada. Toquen pie por pie.
Atención, todos. El sustento de nuestra fábrica de ropa Sen hoy está al borde del precipicio. Si perdemos este pedido, en el futuro, tendremos que volver al campo a labrar la tierra, a soportar humillaciones ajenas. A quien se duerma o pase por alto un solo hilo. Esta vieja no lo perdonará ni como fantasma. Por el jefe Nian, por nuestra propia dignidad. Mantengan los ojos bien abiertos. Llevas 2 días sin dormir. Ve a descansar un poco. No te preocupes por mí. Estoy bien. No podemos esperar. Contacté con la fábrica de lana Estrella Roja de la provincia vecina. Tienen un lote en su almacén, pero no hacen entregas. Exigen que lo recojamos nosotros mismos. Por la carretera de montaña de la provincia vecina, el viaje más rápido es de 15 horas. Y el pronóstico dice que esta noche habrá una tormenta torrencial. Aunque caigan piedras de granizo, hay que ir. Los conductores veteranos como Mono fueron enviados a viajes largos. Ahora en el equipo solo hay novatos, no se atreven a conducir de noche por la montaña. Yo mismo conduciré ese camión pesado. Iré contigo. Tú quédate aquí al mando. Sí que vas. ¿Qué será de los cientos de personas en la fábrica? Hermano, sé que me equivoqué. Sé que antes no era humano. Ahora solo quiero compensar. Iré contigo. Inútil, si vienes solo me retrasarás. Hermano, sé que antes era una bestia. Les debo a ustedes. No aguantarás conduciendo solo tantas horas. Se necesita mano de obra para cargar y descargar. Hermano, déjame ir contigo. Te prometo que no fallaré. Aunque muera en el camino, definitivamente traeré este lote de tela de vuelta. Sube al coche. ¿Qué hacemos? No entren en pánico. Hermano, pisa el acelerador. Bajaré a empujar. Lumín, ¿estás loco? Sube. No me hagas caso, pisa el acelerador, hermano. Lumín. Hermano. El coche. El coche salió. No te retrasé, ¿verdad? Eres un hombre de verdad. Vamos, a buscar la tela. La mercancía llegó a tiempo. Trajimos la tela. Todo es de primera calidad. Perfecto. Esto es incluso más fino. Compañero, extraordinario. Eres el orgullo de toda nuestra provincia. Con tus acciones concretas, has sostenido la mitad de nuestro cielo de reforma y apertura. Nianer, lo has logrado. De verdad has llevado la marca Nian a todo el país. No, lo hemos logrado nosotros. Estimados padres, para el último segmento de hoy, me gustaría invitar al niño de nuestra clase, que obtuvo el primer lugar en el examen de chino a nivel del condado, a subir al escenario, para leer en voz alta su ensayo perfecto del examen parcial. Démosle la bienvenida a la estudiante Lu Xiaonian. Hola a todos, hola tíos y tías. El título de mi ensayo es Mi familia. Si alguien me pregunta cuál es la magia más asombrosa en este mundo, le diré que no son las 72 transformaciones de San Wukong, sino el tiempo. Porque el tiempo ha lanzado el hechizo más grandioso en mi hogar. Antes de los 3 años, mi casa siempre estaba sombría. Mi papá, con determinación, pateó esa puerta oscura y negra y sacó a mamá y a mí de esa lluvia que nunca parecía terminar. Mi papá es un superhéroe. Él me enseñó a ser valiente. Mi mamá es un hada.
Ella crea la ropa más hermosa. Mi abuela ahora también es genial. Ella gana su propio dinero para comprarme Tangulu. Mi papá es un superhéroe. Él conduce un gran camión transportando cosas por todo el país. Él conduce un gran camión transportando cosas por todo el país. Él sostiene el cielo por mí. Cuando sea grande, también lo protegeré a él. Mi mamá es una hada mágica. Esas telas comunes, solo con pasar por sus manos, se convierten en la ropa más bonita de todo Insicen. Ella me enseñó que una niña debe crear su propio mundo con sus propias manos. Y mi abuela es la capitana de control de calidad más formidable de toda la fábrica. Cada vez que recibe su salario, va a comprarme el Tangulu más grande y más dulce. Mi abuela es una trabajadora que se yergue firme e indomable. Amo a mi familia. Espero que la magia del tiempo mantenga a mi familia siempre saludable, siempre así de genial. He terminado mi lectura. Gracias a todos. La flota de aviones. Hay un cargamento extremadamente importante hacia el sur que necesita coordinación. Debe apresurarse a regresar al patio logístico. Mamá, ¿lo leí bien hoy? Especialmente bien. Mamá está muy orgullosa de ti. Vamos a la fábrica a recoger a la abuela. Jaja. Hola, jefa Nian. Xiaonian obtuvo el primer lugar otra vez, ¿verdad? Le da mucho prestigio a nuestra fábrica. Xiaola, te estamos esperando para regresar juntos. Es que nuestra Nan Nan es increíble. Abuela. ¡Ay, mi tesoro! Corre más despacio, no te vayas a caer. Abuela, hoy leí mi redacción en la reunión de padres. Todos mis compañeros me aplaudieron y también escribí sobre usted. ¿De verdad? ¿Qué escribiste sobre la abuela? ¿Que es una viejita? Para nada. Escribí que la abuela ahora es genial. Gana su propio dinero para comprarme Tangulu. Vamos, abuela acaba de recibir su bono. Abuela, te compraré todo el puesto de Tangulu. Ja, ja, ja. Grupo 2. A descargar la mercancía del camión. Vamos, rápido, rápido, rápido. Hoy, compañeros, vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento del motor. Pregúntale al profesor para estudiar en la escuela nocturna. ¿Qué pasa? El camión arrancaba bien hace un momento. ¿Cómo se apagó de repente? Mañana por la mañana. El barco en el puerto de otra provincia zarpará. Si este cargamento se retrasa, la reputación de nuestra flota se arruinará. Hermano Howe, de verdad no encuentro la falla. Revisé el sistema de combustible. También probé el circuito eléctrico, todo está bien. El motor simplemente no enciende, solo se oye el ruido del arranque. Hermano Howe, maestro Zan, déjenme echar un vistazo. Oye, Lumin, esto no es un juego. Este camión mañana. Déjalo ver. No es el sistema de combustible ni el circuito principal. He encontrado. Hermano Howe, maestro Zan. Es que el tornillo del motor de arranque se aflojó, causando un mal contacto. Este lugar está muy escondido, desde arriba no se ve para nada. El probador de corriente también puede dar lecturas falsas. Hermano Howe, sube y prueba a encenderlo. Oye, qué bien, chico. Esta falla estaba tan escondida. Ni siquiera Lao Zhao la vio. No desperdiciaste tu tiempo en la escuela nocturna. Buen muchacho, eres increíble. La juventud es temible. Ah, bien. Realmente eres un gran héroe para nuestra flota. Hermano. Lumin. ¿Qué estás haciendo? Levántate rápido. Mamá, no me detenga. Hoy estas 3 reverencias debo hacerlas. La primera reverencia.
La hago en nombre de aquel Lumin egoísta de antes. Para disculparme con la cuñada. Cuñada, lo siento. En la vieja casa, envidiaba tu negocio. Fui a robar tus patrones, hice ropa falsa y te perjudiqué. La segunda reverencia. Me disculpo con mi hermano. Hermano. Lo siento. En aquel entonces no solo no protegí este hogar. Te hice pasar vergüenza, te rompí el corazón. Esta tercera reverencia, este té. Gracias, hermano, gracias, cuñada. Si no hubiera sido por ustedes. Yo, Lumin, ya no sé. En qué alcantarilla del sur habría muerto. Hermano, cuñada, si beben este té, a partir de hoy. Yo, Lumin, seré el perro fiel. De la fábrica Zen y de la logística del hermano Zen. Levántate, Lumin. Este té, tu cuñada lo acepta. No vuelvas a hablar de perros. En esta casa no criamos perros. Solo hombres de verdad. El sufrimiento de estos 2 años. Tu hermano lo ha visto todo. Es el Lumin del pasado. Ya murió en el fango del sur. El que está aquí ahora. Es mi propio hermano menor, Sennian. Ya que has vuelto a casa, ve a lavarte las manos para cenar. ¿Qué haces ahí parado? ¿No oíste a tu cuñada? Ve a lavarte rápido y acompáñame con un par de copas. Sí, sí, ahora mismo voy. Mi pequeña Nan-Nan, qué buena hija. Papá, maneja más despacio, la calle está resbaladiza. Tranquila, hija. Tu papá. Antes manejaba camiones pesados en aludes de lodo y nunca patinó. ¿En terreno plano voy a volcar? Ahí delante está el barrio viejo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevamos 8 años viviendo fuera. Esa es la casa antigua de antes. Hermano, cuñada, por fin llegaron. Había mucha nieve en el camino, nos retrasamos un poco. Hoy salieron temprano del taller, ¿no? Ayer liquidé todas las cuentas. Para que los obreros volvieran pronto a casa por año nuevo. Por eso vine temprano a ayudar a mamá con la cena de Nochevieja. Tío, Despacio con las verduras. No hay prisa. La cena llegará a tiempo. abuelo, abuela. Mi buena nieta. Cuánto te extrañaba la abuela. Papá, que no te enfríen las piernas. Tu papá insistió en salir a ayudar. Dice que es un inútil que no hace nada, y que si no cosecha algo para año nuevo. Se siente culpable y no puede cenar. Lleva toda la mañana aquí. Más concentrado que cuando trabajaba en la fábrica. Este cerdo estofado está en su punto. Abre la boca, prueba un poco, que no te vea la abuela. Nianer, hace 8 años en este patio. Te grité, te golpeé. No te dejé ni a ti ni a Lucy Onion probar un bocado de carne. He cometido demasiados errores en esta vida. Si no hubieras sido tú, si no me hubieras dado esas tijeras entonces, enseñándome a vivir con dignidad, este cuerpo viejo mío ya se habría podrido hace mucho en la calle. Esta muslo de pollo es lo que tu madre te debe. Esta copa te la brindo yo, tu madre. Muy bien, brindemos por cuñada, brindemos por mamá. Cuñada, sin ti y mi hermano. No estaría donde estoy hoy. Yo haré lo que haga falta en esta vida para devolverles el favor. Perdóname, gracias por seguir reconociéndome a este inútil. Ya basta. Estamos en año nuevo, no llores. Desde ahora en nuestra familia solo habrá alegría. Brindemos por toda nuestra familia. Por fin hemos logrado ser personas de verdad. Gracias a ti. Si no hubieras levantado la mesa en aquel entonces, no tendríamos esta felicidad hoy en día. No solo iba a levantar la mesa. También voy a cubrirte todo el cielo por ti.